A continuación, Grupo Parlamentario Vox, don Antonio Martínez Nieto. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente, señor vicepresidente, señorías. Al ser la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna, quiero dar un saludo a todos, especialmente también a la señora Marín, que tuvo ocasión de saludarme a mí desde esta tribuna, cosa que naturalmente le agradezco. Bueno, la ley, señorías, la ley que denominamos de recuperación y protección del Mar Menor es el resultado de una historia turbulenta en esta Asamblea Legislativa. Una historia que en su etapa final pretendió ser la respuesta a la fotografía de los peces muertos, una imagen que avergonzó a toda la clase política regional en unos episodios que dieron la vuelta al mundo. Pero esa ley para el Mar Menor no acomete realmente ese propósito de proteger y recuperar nuestra principal riqueza biológica y productiva. Es una ley que en lo sustancial se ha quedado en un código de prácticas agrarias insufrible y burocrático para el campo de Cartagena. La ley del Mar Menor, en esa condición de código agrario, bien podría haberse quedado en una norma de rango menor, una orden de la consejera, un decreto del Gobierno, con eso tendría bastante. Y como todo manual para hacer algo correctamente, en este caso una guía de buen comportamiento para los agricultores, pues puede ser un texto, y debiera ser un texto, en permanente estado de adaptación a lo que resulte del conocimiento y de la mejor tecnología disponible, pero no quedar petrificado en los artículos de una norma con rango de ley. Y precisamente por ese motivo, por ese defecto técnico inicial, ese pecado original de esta ley, Vox ha pedido que se derogue en su integridad y que se elabore una norma que de verdad sirva para resolver los problemas del ecosistema del Mar Menor, que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, por supuesto también en combinación con las otras competencias, pero sin tiranizar el resto de la ley con una mirada ambientalista distorsionada, el resto de las funciones legislativas que corresponden a esta Asamblea en materias tales como turismo, agricultura y urbanismo. Y precisamente el asunto del urbanismo y concretamente el artículo 16 en toda su extensión, el apartado 1 y hasta el final, es un ejemplo que sintetiza todo este calamitoso estado normativo que ha caído para empobrecer la cuenca del Mar Menor. El artículo 16 es, ante todo, la proclamación de un estado de excepción permanente para toda la cuenca del Mar Menor. Un estado de excepción es una herramienta que suspende o anula los derechos de las personas y se basa en una circunstancia excepcional que impide el ejercicio de esos derechos durante un tiempo limitado. Pues bien, lo que tenemos con esta moratoria para el Mar Menor no es otra cosa que la suspensión indefinida de los derechos edificatorios que corresponden a los ciudadanos con arreglo a los planes urbanísticos. Por tanto, lo normal en un sistema de democracia liberal es tener derecho a edificar y lo excepcional es una moratoria o una suspensión de ese derecho. Y como todo poder excepcional, la moratoria solo es legítima en la medida en que esté debidamente justificada, sea proporcionada, limitada en el tiempo, acotada en sus efectos. En consecuencia, no es lícita, por ser arbitraria, una exclusión temporal de los nuevos desarrollos urbanísticos en manos del Gobierno y sin límite de tiempo. ¿Qué tipo de régimen excepcional es ese? ¿Qué motivos se alegan para suspender los derechos urbanísticos durante la friolera de 3 años e incluso, como nos pide la izquierda, la extrema izquierda, por tiempo indefinido? Pues bien, el hecho excepcional, la circunstancia que habilita
el poder excepcional para paralizar las obras y las construcciones no es otra que una carencia del propio Gobierno, un defecto provocado por el propio responsable que no hizo su trabajo en el tiempo que le concedió la ley. Es como si un sátrapa nos dijera a los ciudadanos: no podéis ejercer vuestros derechos hasta que yo tenga un plan para deciros cómo tenéis que hacerlo. Y es que conforme a esta moratoria se implanta un régimen indefinido de suspensión de derechos en todo un sector económico, en toda la cuenca vertiente. Vamos a decirlo claramente, el Gobierno suspende los derechos de los ciudadanos hasta que ese mismo Gobierno se despierte de la siesta de 3 años que se dio y sea capaz de elaborar en los plazos que le habilita la ley el plan de ordenación. Y la situación es pintoresca realmente, porque es una suspensión de derechos que no se debe a una calamidad, a una epidemia, a una invasión, a una inundación, no, se impide ejercer el derecho urbanístico a causa de la propia torpeza del Gobierno, de su incapacidad para elaborar a tiempo un plan administrativo para el que se había dado inicialmente 3 años. Y es que la moratoria inicialmente es una medida cautelar para evitar los riesgos que se imputan al desarrollo urbanístico, es decir, ocupar el suelo y los vertidos de origen urbano. Pues bien, ese argumentario también es una arbitrariedad, porque las viviendas no contaminan en sí mismas, lo que contamina es la ausencia de sistemas adecuados de depuración y saneamiento, que también es responsabilidad de la Administración, por lo que desde ese punto de vista tampoco es justo cargar en la espalda del ciudadano los errores y las incapacidades del propio Gobierno si no puede ofrecer sistemas de depuración adecuados. Y además, si miramos al propio plan de ordenación, ese que estamos esperando, pues vemos que tiene una orientación legal totalmente de caprichosa inspiración, en la medida en que supone que el modelo agrario es contraproducente. Dice textualmente: el plan de ordenación tiene por objetivo adaptar los usos agrícolas a otros usos de carácter sostenible, forestal, turístico y de control ganadero. Es decir, hay una grave contradicción en esa expresión, porque no se puede decir que tenemos el mejor sector agrícola de Europa, que tenemos un sistema agrícola de precisión, fertirrigación, con cientos de millones de facturación, miles de empleos y excelente en productividad y seguridad alimentaria para la Unión Europea, y al mismo tiempo decir que no es sostenible porque sus residuos y sus vertidos están envenenando el Mar Menor. Y eso es algo que dice la exposición de motivos de la Ley del Mar Menor y, por supuesto, también la sucesora, la Ley de la Personalidad Jurídica. Por tanto, en el momento presente tenemos una moratoria inservible, injustificada, que desorienta el trabajo de los términos municipales, de los ayuntamientos, de los funcionarios y, por supuesto, atasca los servicios administrativos. Y todo eso para lograr unos objetivos ambientales que se pueden lograr perfectamente de otra manera, con la adecuada aplicación actual de los distintos procedimientos y directrices, estrategias y planes de protección que ya tiene el Mar Menor, que ya tiene la cuenca vertiente, hasta el punto de que el plan de ordenación que estamos esperando posiblemente sea únicamente una refundición, una especie de texto agregado y armonizado de todas las normas que ya hay en vigor. Entonces no hay ningún motivo serio para aprobar esta norma, que es injustificada, que es arbitraria, que es desproporcionada y que responde a la misma filosofía que otras materias que se van a traer aquí esta mañana, especialmente la de la pobreza. Una comisión para investigar la pobreza es una comisión para investigar las causas y los efectos del socialismo. Donde hay pobreza, hay socialismo, son términos equivalentes: moratorias, restricciones, limitaciones, racionamientos, trabas, impuestos, engorro administrativo. Eso es lo que tenemos. Una moratoria no es otra cosa que un estado permanente de excepción que limita y restringe y coarta los derechos fundamentales de las personas, especialmente la propiedad y el libre emprendimiento. Los socialistas de todos los partidos están muy felices y contentos con las suspensiones, las anulaciones y las moratorias basadas en el terror climático, en el pecado de la huella de carbono o en la necesidad de esperar a un plan que nos diga lo que tenemos que hacer. Con la paradoja
de que ese objetivo de armonizar el medio ambiente y el trabajo también resulta imposible. Voy terminando, señora presidenta. Se suele decir que la ley de la personalidad jurídica dice que el único objetivo para el Mar Menor es identificar a los culpables de un ecocidio y de una catástrofe ambiental que ya estaría producida. Y entonces no es posible, por tanto, lograr los objetivos que el propio plan se marca como suyos. Entonces, frente a toda esa retórica falsaria y en gran medida contradictoria, hay que afirmar el principio de prosperidad, de austeridad, el libre desenvolvimiento de las posibilidades del ahorro, del esfuerzo, de la propiedad y, por supuesto, el derecho al urbanismo en el marco de un desarrollo sostenible, pero que no forme parte del programa de ninguna religión climática. Y como esta ley lo único que trae es pobreza urbanística... Señoría, concluya, por favor. Pobreza urbanística que se suma a la pobreza general que ya tenemos en la comunidad autónoma, pues vamos a votar que no a estas políticas socialistas que se han institucionalizado en el resto del ordenamiento y posiblemente también en muchos de los partidos que nos acompañan hoy, y vamos a votar que no a esta proposición porque traslada la garantía que debe estar en la ley, la traslada al Gobierno, y eso no es propio de un Estado de Derecho con garantías jurídicas correspondientes a todos los ciudadanos. Muchas gracias.